Buenos días o buenas tardes, soy Leticia Crespillo Marí, soy de la Universidad de Málaga y vengo a tratar un tema que, como bien se puede ver en el título, trata sobre el asesinato en clave femenino y el audiovisual iconográfico de los despiadados, sobre todo en lo que se refiere a la representación precisamente de este icono y sus limitaciones en el ámbito de las plataformas de streaming y del cine. Iniciamos esta presentación con una visión general de cómo el cine y la televisión han abordado la temática de los asesinos en serie, un fenómeno que no solo persiste, sino que ha ganado terreno en el imaginario colectivo. La producción de contenidos basados en casos reales o ficticios, en este caso vamos a tratar los reales, nos invita a reflexionar sobre el morbo y la fascinación que generan estas historias. Pero ¿qué ocurre cuando este asesino en serie se presenta en clave femenina? ¿Cómo cambia la narrativa y la recepción del público? Podemos hablar primeramente de una serie muy conocida y además muy actual que ha sido Dahmer, monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, y que fue interpretado por Evan Peters. En este caso podemos ver una interpretación basada en un hecho real, obviamente, y exploran el trasfondo de este personaje y la psicología, sobre todo abriendo una ventana al espectador hacia la complejidad de esta mente criminal, como podríamos ver precisamente en esta producción, que por ende también tiene otra diferente, se llama My Friend Dahmer, y que se puede ver en Amazon Prime. Tenemos también el ejemplo de Extremadamente cruel, malvado y perverso, que seguro que lo conocéis, protagonizada por Zac Efron, y que representa el papel de Bundy. Bundy era una persona bastante dual. Era un hombre carismático y atractivo, pero un monstruo también por dentro, despiadado. Podemos ver cómo a partir de la perspectiva de una de las novias, que duró muchos años con él, ¿no? Como pareja, se explora cómo era vivir con un hombre amado y admirado por muchos, pero malvado por dentro. Además, en Captura, ¿no? Esto trajo mucha controversia, la encantadora fachada pública que daba Bundy al resto de personas y la manipulación psicológica que causaba a los demás, lo que hace que todo sea un poco mucho más perturbador, ¿no? Además, se reconcilia con el carisma superficial de Bundy y nos enseña sobre todo o nos advierte precisamente de que el mal puede presentarse en las formas más encantadoras. Aquí podemos ver hasta un thriller biográfico de Gacy. Gacy fue uno de los asesinos en serie más notorios de Estados Unidos y sobre todo esta película intenta dar una mirada interior a la mente psicológica de Gacy y explorar las circunstancias y acciones que lo llevaron a cometer todos esos horribles crímenes que todos conocemos y por los que obviamente fue condenado. Retrata esa doble vida de asesino. Por un lado es un respetable hombre de negocios y miembro activo de la comunidad y por otro un depredador despiadado que asesinaba a jóvenes. La película se sumerge sobre todo en los aspectos más oscuros de Gacy, mostrando cómo manipulaba, torturaba y asesinaba a sus víctimas, muchas de las cuales enterraba bajo su suelo en su propia casa. De Gacy lo que se intenta proporcionar en este ámbito sobre todo es una visión psicológica del asesino, sobre todo centrándose en su infancia abusiva, su lucha interna con la identidad y bueno, no se hace desde un punto de vista sensacionalista. Los espectadores han señalado, digamos, que se ofrece un análisis significativo. En este sentido, pues bueno, se captura lo que sería la naturaleza camaleónica del asesino y otra vez su capacidad para esconder su verdadero yo, como pasaba con Bundy, ¿no? Detrás de una fachada de normalidad y carisma hay una causa subyacente que hace que esa persona acabe por trabajar y realizar actos totalmente horrendos que podrían rozar lo siniestro, lo grotesco, incluso lo abyecto en el ámbito de lo inmoral. Tenemos la serie Manhunt, una bomber, que se refiere también a Ted Kaczynski, conocido como una bomber, obviamente, quien llevó a cabo una serie de atentados con bomba a lo largo de casi 2 décadas. La serie ha sido bien recibida por los críticos, también por la actuación. La verdad que captura de manera convincente la complejidad y el tormento interno que tiene el personaje y también la determinación y el ingenio del propio asesino. Ted Kaczynski era matemático y filósofo y además se hacen exploraciones bastante profundas precisamente de este personaje. Hay una precisión histórica y detallada bastante amplia, aunque hay ciertas libertades creativas, obviamente, hay una precisión en la representación de los eventos clave y una exploración de las técnicas forenses también bastante interesantes.
la serie no solamente se enfoca en la caza del criminal, sino que lo que hace es abordar temas más profundos como la tecnología, la sociedad y la filosofía detrás de las acciones de Kaczynski. Lo que invita a reflexionar. No solamente hay calidad de producción, es que realmente es una serie bastante bien lograda, es compleja, es reflexiva. Y además, los gustos personales de cada uno pueden variar, obviamente, pero en cuanto a la interpretación de los eventos históricos, la verdad que es bastante específica y bastante conseguida. Bueno, creo que todos coincidimos precisamente en que Mindhunter es una de las series más interesantes de estos últimos años y sobre todo porque nos abre un poco también el camino hacia la creación de esa disciplina criminológica de los perfiles psicológicos. Lo interesante también dentro del ámbito de la serie es que todos los asesinos que aparecen representados en ellas son hombres también. Muchos de los nombres que veis en pantalla los vais a conocer sin duda y esto, bueno, nos lleva un poco también a entender o a pensar que la mujer sigue saliéndose fuera de este marco, ¿no? de la representación debido a los estereotipos de género. Y ahora lo veremos precisamente porque por esa época ya habían ocurrido casos de mujeres incluso previamente, desde el siglo XIX. Entonces, nos hace reflexionar sobre las mismas preguntas que planteaba al principio, ¿no? ¿Qué ocurre cuando este asesino en serie se presenta en clave femenina? ¿Cómo cambia la narrativa y la recepción del público? Aquí es donde nosotros ya trabajamos y nos ponemos a indagar, investigar, analizar esos estereotipos de género y representación, así como la influencia cultural y de mercado dentro de lo que serían las producciones audiovisuales, cinematográficas y lo que serían las series en plataformas streaming. ¿Qué estamos haciendo entonces? Profundizar en los estereotipos de género y su influencia en la representación de las asesinas en serie. Examinamos cómo la fascinación y el sensacionalismo se entrelazan con el impacto en el mercado, configurando narrativas que a menudo distorsionan o simplifican la complejidad de los personajes femeninos. Vemos aquí una captura de uno de los capítulos de la serie Mindhunter, como decía anteriormente, y todos son hombres. Aquí, cuando veamos los ejemplos precisamente de mujeres, en este caso de representación, que son pocos, de asesinos en serie, asesinas en serie, se puede ver la cantidad que hay de uno y la poca cantidad que hay de otra, por no decir simplemente que como tal asesinas en serie no hay, simplemente algún tipo de circunstancia concreta, pero esta dualidad entre la percepción social de la mujer como cuidadora y su contraposición con figura despiadada ofrece un terreno fértil para el análisis crítico de lo que sería este tipo de representaciones audiovisuales y nos respondería al por qué no suele haber formatos audiovisuales que representen este tipo de personajes en la actualidad. No me pararé mucho a hablar de la película Zodiac porque creo que todos y todas la conoceréis. De hecho, hay bastantes versiones, pero bueno, la que está arriba es la que todos más conocemos. Quizás tenga que ver también la preferencia por historias de asesinos en serie frente a asesinas femeninas. Con el atractivo comercial, también la posible inversión debido a la imagen, a cómo se representa y a esa capacidad, ¿no?, que hablábamos de sensacionalismo en cuanto a la historia, a la narración, la sexualización de la mujer, ¿no? Y también, bueno, los estereotipos de género. Obviamente la ideología influye, prevalece en nuestra sociedad, en la cultura, y a los hombres se les da unas cualidades frente a la mujer, pues que le dan un potencial criminal mucho mayor. En este sentido, tenemos que indicar que tanto mujeres como hombres podemos tener ese potencial criminal según las circunstancias en las que vivamos y también, bueno, pues podemos matar en cualquier momento. No quiero decir que aquí que vaya a matar ahora a nadie, pero simplemente decir que es más complicado representar ahora mismo en la actualidad una imagen de una mujer asesina o de las atrocidades que pudiera cometer siendo incisivo y siendo atractivamente aterrador, como lo pongo ahí, que la de un hombre o un asesino en serie, puesto que en nuestro imaginario es lo más común frente a lo otro. Igualmente, hasta muchas veces, como en el caso de las chicas de Manson, solamente un ejemplo, pero hay muchos, se elimina esa responsabilidad también en el marco de lo que sería la psicopatología, el cálculo estratégico de los hechos por parte de las mujeres basado en la influencia de un hombre que les indica qué tienen que hacer. Pues ya conocéis la historia de Charles Manson, no la voy a explicar, pero básicamente en este sentido, pues por motivos emocionales y por la relación establecida entre todos los miembros de la familia Manson, pues ocurrieron los hechos que se produjeron con final en asesinatos.
Vamos a seguir con un análisis de los casos emblemáticos de asesinas en serie dentro del medio audiovisual, destacando cómo se abordan los estereotipos de género y los desafíos narrativos. Este segmento nos permitirá ver de cerca cómo la industria y los creadores de contenido navegan por la complejidad de presentar a una mujer en un rol tradicionalmente dominado por figuras masculinas. ¿Cómo se construye la empatía, el horror o la condena en estas historias? Pues podéis ver ahí una serie de puntos que creo que son interesantes. Lo primero ya lo hemos tratado, la mujer o el rol de la mujer como cuidadora. Esto contrasta ampliamente con el de los crímenes violentos, asesinatos en series, ¿no? Se considera una anomalía en la sociedad. Existen arquetipos, la sexualización, la romantización la podemos ver en el caso de las dos series que he puesto aquí, en esta diapositiva. De hecho, están más caracterizadas de lo que realmente eran en la realidad. De hecho, una de ellas, Rosa Peral, es súper actual. Y además se centran más en lo que sería la vida amorosa, ¿no? En un caso, bueno, en los dos casos hay infidelidades y ocurre algo después de eso, ¿no? Desde una perspectiva también sociocultural y de percepción social ciudadana, a la mujer pues se le ve como una amenaza menor que al hombre, ¿no? Se percibe que la mujer es un peligro menor o peligro femenino menor que el masculino, por lo que al final acaban por banalizar los actos que se cometen, ¿no? Hay una patologización de los actos, también se elimina la responsabilidad, como hemos dicho anteriormente, muchas veces por la influencia masculina. En el caso de Manson, pues ya lo hemos visto, eran las chicas de Manson que siguieron luego, posteriormente, cuando su escarcelación, pues con él, ¿no? Lo seguían adorando y lo que hicieron, pues lo vieron como algo necesario por esa debida influencia de su gran líder, ¿no? Y luego, pues, para la dificultad por todos nosotros y nosotras para identificar estos actos propios es lo que sería la mujer, ¿no? Se subestima y dejamos pasar por alto algunas señales de advertencia porque no pensamos que eso vaya a ser algo peligroso. Como veis, estamos explorando los desafíos a los que se enfrenta la representación de las asesinas en serie en el ámbito audiovisual, desde la caracterización y el desarrollo del personaje hasta la recepción del público y la crítica. Estamos discutiendo también cómo estos desafíos se traducen en oportunidades para subvertir expectativas y ofrecer perspectivas más ricas y matizadas sobre la violencia, el género y la justicia. Hemos visto los dos casos concretos anteriores de Candy Montgomery y de Rosa Peral. Son los estereotipos de género, en este caso la ideología, van a jugar un papel muy importante también en la forma en la que se producen o se perciben estos planteamientos, estas mujeres involucradas en crímenes violentos, y no suele ser rentable precisamente por la imagen, como hablábamos anteriormente. Es muy complicado y requiere de mucho esfuerzo representar estos hechos relacionados con el ámbito mujer. Estos límites hacen que no pueda ser tan fácil llevar a cabo una producción de este calado, como se hizo, por ejemplo, con la peli Monster, que luego veremos también, y que está basada precisamente en la persona que veis en pantalla, que es Aileen Wuornos, ¿vale? Y que es conocida como una de las asesinas en serie más prolíficas de Estados Unidos. ¿Y qué decir de Griselda Blanco? Ahora muy de moda, precisamente por la serie protagonizada por Sofía Vergara, igual que ocurre con Aileen Wuornos, que la protagoniza Charlize Theron, pero vais a ver también la diferencia que hay entre el modelo de caracterización y desarrollo del personaje en cuanto a psicología también de la percepción. En este sentido, es interesante también este plan, bueno, este personaje, precisamente porque tiene un equivalente, un homólogo masculino que sería Pablo Escobar en la serie Narcos. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Simplemente quería poner la imagen para que os quedarais con ella también y supierais cómo era en realidad esta persona, y así podamos ver también los matices de caracterización a la hora de plantear estas ficciones cinematográficas basadas en hechos reales. Esta diapositiva únicamente tiene como objetivo que veáis algunas de las asesinas más despiadadas, digamos, entre muchas, como veis en la parte de la izquierda, ¿no? Hay muchísimas asesinas en serie de todos los países de los que se podrían trabajar producciones audiovisuales, pero hay algunas más conocidas que otras. Aquí tenemos entre ellas a Nani 2, también, que era la abuela risueña, conocida como tal, a Judy Beunano, también, que asesinaba a sus maridos. Tenemos también
por ahí a Beverly Allitt, que era la enfermera o ángel de la muerte, le asesinaba, ¿no?, a los pacientes. Tenemos a Diana Su. Podemos decir que hay muchísimas asesinas en serie que no se conocen, que están ahí y de las que se podrían realizar producciones bastante interesantes, equivalentes a las de su homólogo masculino. ¿Por qué decimos que no hay producciones, excepto una, que luego veremos, ya la hemos nombrado, que es Monster, sobre asesinatos en serie, o asesinatos en serie de mujeres femeninas? Es porque precisamente, igual que ocurre con los casos de Candy Montgomery o de Rosa Peral, aquí tenemos la serie precisamente El cuerpo en llamas y se nos habla un poco, ¿no?, de esta desigualdad de la representación como un tema multifacético, ¿no?, que nos muestra esas dinámicas de género en las que vivimos socioculturalmente y sobre todo las tendencias de consumo. Ya hemos visto un poco la diferencia de caracterización respecto de lo que sería el personaje real al personaje ficticio, y también cómo se trata a estas mujeres que han cometido algún crimen y que siempre responden a algún tipo de planteamiento que sugiere la falta o de interés o también de responsabilidad por parte de esa mujer. Se centra más en el hecho que en lo que hay dentro. No hay tanta profundidad psicológica como si hacen con la representación de asesinos en serie en las series que hemos tratado anteriormente o en las películas que hemos tratado anteriormente. Y esto quizás no solamente se da en lo que sería la gran pantalla, sino también plataformas como Netflix o HBO tienen políticas que no permitirían o limitarían, como hemos dicho anteriormente, poder poner en práctica este tipo también de conformación de narrativas diversas y representaciones más equitativas de este tipo de personajes en la pantalla. Como bien planteo en la diapositiva, una de las razones precisamente es descargar a estas personas de sus responsabilidades si han realizado algún tipo de acto criminal y han cometido un crimen, pues bueno, son retratadas sin la complejidad psicológica profunda que que a sus homólogos masculinos. En este sentido se enfocan más pues en sus relaciones emocionales. De hecho, Love and Death o la de Candy, igualmente, incluso como en El cuerpo en llamas, y bueno, y la historia ya la conocéis porque es actual, la de Rosa Peral, pues se basa más en algo relacionado con su relación emocional con esa persona, en este caso de Love and Death con el marido, que ella tiene una aventura, y en el otro caso, pues con ese triángulo amoroso raro, por decirlo de alguna manera, en la que hay un juego de poder y de posible brutalidad en el acto cometido posteriormente, cuando la persona que al final acabó por morir, pues bueno, fue quemado vivo dentro del coche, ¿no?, según las investigaciones. Gracias a los documentales que tenemos podemos ver más un poco cómo es esta dramatización de esa persona concreta. En este sentido, no hablamos de asesinas seriales, como ya comentaba antes, pero sí es bueno tener en cuenta estas implicaciones socioculturales obvias, ¿no?, la comprensión limitada, estereotipada, que perpetúa nociones inadecuadas sobre la feminidad, el poder y la violencia, y que también nos hace hacernos preguntas, obviamente, como llevamos haciendo desde el principio, pero también nos obliga a considerar y a tener en cuenta cómo elegimos la historia o cómo se elige esa historia desde el punto de vista de las producciones para que esa diversidad narrativa acabe quedando oculta tras una gran cantidad de productos en los que los asesinos en serie son masculinos. Vuelvo a Griselda, ya que es un caso bastante actual, de hecho está recién salidita del horno, 2024, y bueno, conocida como la Viuda Negra, fue sospechosa de los asesinatos de su marido y también fundó el Cártel de Medellín. Lo interesante que fue patrocinadora de Pablo Escobar, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de un homólogo masculino dentro de lo que sería el ámbito de los cárteles de la droga. Este tipo de planteamientos, como bien digo aquí, ya nos ofrece una oportunidad de cambio en cuanto a lo que sería la representación de la complejidad de los personajes. En este sentido, pues bueno, explorar esas motivaciones, todos esos perfiles psicológicos, los traumas del pasado, por qué tienen esa pulsión, ¿no? Puede ser debido a un trauma o debido precisamente a lo mejor a algo que oculta, a un intento de ocultamiento, ¿no?, de la persona real que hay ahí. Pues bueno, en el ámbito de las mujeres y en el ámbito del asesinato,
contribuiría un poco a completar todo ese marco o ese retrato del crimen en general de una manera muchísimo más equitativa y realista. ¿Por qué? Porque tendríamos un mapa muchísimo más amplio de lo que realmente ocurre a un nivel general sin tener que excluir por género a las mujeres en este contexto. Esta diapositiva es simplemente para que veáis o reflexionemos un poco sobre lo que sería el concepto de caracterización, porque lo vamos a poner ahora en contraposición con el de Monster y el cambio tanto físico como psicológico, digamos, porque se preparó para ello Charlize Theron en Monster, donde realmente ahí sí que se caracteriza de una manera real, digamos, al personaje, a esta asesina en serie, a Aileen Wuornos, y además se hace en clave no femenina, digamos, como en este caso, ¿no? Banalizando la sexualidad o sexualizando al personaje, o que este personaje tenga una estética muchísimo más agradable que el personaje real, sino sobre la representación también del género, de la violencia, y que nos invita a cuestionar, sobre todo, y a buscar esas narrativas más inclusivas y complejas, como se habían hecho en el caso, por ejemplo, de Dahmer. La serie de Dahmer se representa tan fiera como era. Los documentales se puede ver perfectamente. El personaje que parece el mismo Dahmer. Entonces, creo que es bueno terminar toda esta presentación también con ese ejemplo concreto de Monster para que se vea que se puede llevar a cabo esta apertura y contribuir, como decía anteriormente, a completar ese mapa general del crimen, tanto desde la perspectiva masculina como femenina, en una especie de todo, ¿vale? Que nos ofrezca este cambio, nos dé esas oportunidades de creación de narrativas, de cambio ideológico y de fomento de la diversidad, de la equidad, y también que nos obligue a reconsiderarnos muchos de los planteamientos, de los estereotipos de géneros que tenemos todavía en nuestro ideario común sociocultural de la sociedad actual. La caracterización de Charlize Theron en la película Monster marca un punto de inflexión tanto en términos de actuación como de reconocimiento en la industria. Es una película biográfica, como habíamos visto, con otros actores masculinos, ¿vale? Pero que cuenta la historia de Aileen Wuornos, ya la hemos visto antes también, que era una prostituta que se convirtió en una asesina en serie. La transformación de Theron para este papel concretamente fue muy notable tanto física como emocionalmente, ya que aparte de recibir elogios, fue la ganadora del Oscar a la mejor actriz en 2004. Para ello, pues tuvo que encarnar a Wuornos y se sometió a una notable transformación física. De hecho, aumentó de peso, se oscureció el cabello, se sometió a un maquillaje y unas prótesis brutales que alteraron su rostro, la estructura dental, de hecho, no parece ella, y adoptó el lenguaje corporal de la propia protagonista. Esta transformación fue tan completa que además, ya os digo, ayudó a sumergir muchísimo al espectador en la actuación sin las distracciones propias pues del personaje en sí original. Fijaros como hemos visto antes a Olsen, por ejemplo, ¿no? En Love and Death. Es simplemente llegar a hacer que el espectador se introduzca precisamente en el personaje y lo conozca en todas sus facetas. De hecho, más allá de esa transformación física, hubo una profundidad emocional que se aportó, ¿no?, al papel, y la verdad que es que hizo que la actuación fuera súper extraordinaria, ¿no? Era un personaje, Wuornos, muy complejo, ya que era vulnerable, era feroz también y estaba desesperada, digamos, por las situaciones de maltrato, de abandono, los traumas a los que estuvo sometida, ¿no? Era un monstruo. Y era una persona pues bastante compleja, como decía, ¿no? Y bueno, pues se exploró esas facetas. Aquí vemos ese análisis más psicológico, el entrar dentro, ¿no?, de la mente, ¿no?, de Wuornos, ¿no?, de ese anhelo de amor, de aceptación por parte de los demás, del dolor que tenía acumulado y de la furia, ¿no?, de todo lo que había supuesto su vida, evitando también ese sensacionalismo de fascinación por parte del espectador sobre precisamente la situación horrible de la propia mujer, ¿no?, asesina, en este caso, personaje principal. Aquí, en este sentido, pues se asume, ¿no?, y se transforma
los roles que nos permiten desafiar precisamente todos esos estereotipos de los que hemos estado hablando y que siempre a menudo se ven en Hollywood. Además, aparte de todos los premios y tal, este papel lo que hace es redefinir precisamente en la historia del cine la vida de una mujer que ha sido condenada por las decisiones que ha tomado y sus circunstancias. Es decir, esto es un estudio de caso que debería de ser el principio de muchos otros, ¿vale? No solamente desde el punto de vista de la presentación audiovisual, sino también de la empatía, digamos, del espectador con ciertos personajes complejos y problemáticos, en este caso, se transforman o se plantean desde la figura del asesino en serie, en este caso, la asesina en serie mujer. Para concluir, yo simplemente me hago una pregunta, una más de todas las que ya me he hecho anteriormente. Si es un problema representar a la mujer asesina en el audiovisual, pues bueno, los asesinos per se, ya sean en serie o no en serie, son figuras muy complejas con un trasfondo muy oscuro. Son gente trastornada. En este sentido, la influencia en el mercado, en la producción del contenido audiovisual va a responder a los estereotipos, porque es lo que vende. Básicamente va a limitar la complejidad emocional de la mujer o la peligrosidad en base a esos elementos que ya hemos tratado anteriormente, esa visión o ese imaginario que tenemos de la mujer, ¿no? En este sentido, pues lo que tenemos que hacer precisamente para que sea algo más equitativo es desafiar estas narrativas impuestas, sobre todo no por nada, sino porque hay que explorarla, hay que contarla, tenemos que narrar de una forma digna, como se hace en el caso de Aileen Wuornos con la película Monster, una serie de hechos que ocurren y que también hacen patente precisamente que el mal es independiente al género y que en una representación más equitativa influiría de una forma bastante prolífica en lo que serían las decisiones de la industria, con lo cual podríamos trabajar mucho más en este personaje femenino de una forma positiva y de una forma igualitaria, aunque todavía yo creo que no estamos preparados para ello, pero nos ayudaría a ampliar mucho más el campo estético, audiovisual y de representación, así como de caracterización, para enriquecer muchísimo más la industria de la que estamos hablando. Para finalizar, agradecer su atención. Espero haberos aportado una nueva perspectiva sobre la estética del asesinato en clave femenina, sobre todo en este ámbito audiovisual, ya sea fílmico o en el ámbito de la serie, de la plataforma de streaming, que es a lo que nosotros actualmente estamos más acostumbrados, y que este análisis no solo amplíe nuestro entendimiento un poco sobre lo que es la representación del género y de la violencia en los medios, sino también que nos invite a cuestionarnos y a buscar narrativas más inclusivas y complejas en el ámbito de este tipo de personajes que son para mí bastante interesantes y sobre todo para los que nos gusta el true crime, nos haga trabajar desde nuestra perspectiva profesional, en mi caso la historia del arte, en la reelaboración del concepto del personaje de la asesina en serie en el ámbito que nos ocupa. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y para cualquier cosa ahí tenéis mi correo electrónico.